Seguimos en La Voz del Riel con un montón de cosas para aprender. Realmente que lo que pasa en esas ciudades, así como lo de Carué, como lo de Puan, creo que nos llaman verdaderamente a la reflexión. Ya, ya lo hablamos en el corte anterior. Sí, verdaderamente. No, a ver, creo que necesitamos políticas de Estado con respecto a la ley de transporte. Tal cual. Una Ley de transporte. Pero bueno, ahora vamos a irnos un poco a lo que es la logística. Y para hablar un poco sobre la logística y la influencia sobre los diferentes sistemas de transporte, como el ferroviario, vamos a hablar con el señor Nelson Emilio García Torres. Él es director de la Oficina de Relaciones Internacionales de la Oficina Francisco de Paula Santander en Cúcuta, Colombia. Buenas tardes, señor Nelson, Iván Juárez, Oscar Urrutia, gracias por permitirnos a La Voz del Riel tener esta comunicación con usted. Muy buenas tardes, Iván y Oscar. Muchas gracias por la invitación. Quiero extenderle un fraternal saludo a todas las personas que están conectados en su emisora. Muchísimas gracias, Nelson, y bueno, cuando quiera comentar a explayarse sobre la logística o sobre el sistema ferroviario en Colombia o cómo se insertan estos uno con otro, somos todos oídos para cuando usted disponga. Vale, muchas gracias. Bueno, creo que para entrar a hablar un poquito de cómo funciona ahora Colombia, todo el modelo logístico, pues tendríamos que primero conocer un poco la historia de qué ha pasado en Colombia y por qué se han tomado algunas decisiones en función a lo que tenemos hoy en la actualidad. Pues como ustedes saben, Colombia es un país ubicado en la parte norte del continente, en la parte norte de Suramérica, y sus límites territoriales están hacia la parte este con Venezuela, al sur con Brasil, Perú y Ecuador, y tenemos algo al noroccidente con Panamá. El resto nos rodea el Océano Atlántico y el Pacífico. Tenemos una gran dificultad, sobre todo con nuestro límite sur, porque nos separan de Brasil y Perú una selva que por su majestuosidad es una selva protegida a nivel internacional, y eso pues logísticamente nos ha dificultado acercarnos hacia una de las economías más importantes en nuestro continente, como es la economía brasileña, y por ende trazar rutas hacia Perú. Sin embargo, tenemos unas rutas muy interesantes con Ecuador y las rutas que nos unen definitivamente con Venezuela. Tanto así que con Ecuador tenemos un punto donde funciona una aduana por donde transita gran parte de la mercancía que por vía terrestre estamos despachando hacia el sur del continente. Y con Venezuela hasta el año 2019 teníamos 4 puntos de tránsito de mercancía, pero que por temas binacionales, pues estos puntos se han ido cerrando y se nos ha dificultado mucho con Venezuela continuar esas operaciones que teníamos. Principalmente por algo, porque Colombia, por la misma topografía que tiene, recordemos que Colombia, justo al sur, donde nace las cordilleras, en el nudo, hay un nudo montañoso muy fuerte, y ahí surgen 3 cordilleras que atraviesan toda la parte de los Andes y norte de Colombia. De hecho, de la cordillera oriental se deriva un brazo hacia algo montañoso que tiene Venezuela. Entonces eso ha dificultado toda la proyección logística en Colombia, no solamente en infraestructura vial, sino también ferroviaria. Sin embargo, nosotros teníamos una posibilidad enorme de ser competitivos en mercados internacionales en una ruta que se ha trazado históricamente entre Colombia y Venezuela, que es la ruta que teníamos por Maracaibo. Nos era más fácil salir por Maracaibo hacia el resto del mundo que profundizar en las rutas por la cordillera oriental hacia la costa atlántica.
De hecho, bueno, yo estuve ubicado en la ciudad de Cúcuta, como usted muy bien lo dijo. La ciudad de Cúcuta es una ciudad fronteriza con Venezuela. Es durante toda la historia uno de los puntos más dinámicos en el comercio binacional entre Colombia y Venezuela. De hecho, por Cúcuta entró gran parte de la infraestructura industrial y migratoria de Europa, Estados Unidos hacia Colombia. Y esta hegemonía que nosotros teníamos comercial en la región, que nos llevó a tener el título de la frontera terrestre más dinámica del continente, con la llegada de la revolución del siglo XXI, la revolución socialista del siglo XXI, pues se ve truncada automáticamente y nos genera un conflicto enorme, no solamente a nivel binacional, sino a nivel internacional. Eso ha hecho que en Colombia empezásemos nosotros a dimensionar las estructuras logísticas desde otros aspectos, a generar un escenario de mayor competitividad. Más del 75% de la carga que se mueve en Colombia justamente se mueve a través de líneas de transporte terrestre, incluyendo las terrestres por carreteras y terrestres ferroviarias. Esto pues ha causado que en Colombia hayamos recuperado casi 2.700 kilómetros de estructura ferroviaria, y toda la parte de los Andes, justo entre la cordillera oriental y la cordillera central, se ha trazado una de las líneas más ambiciosas de transporte de carga en Colombia, como el sistema ferroviario central. Ello une el centro de Colombia con la costa, y el centro de Colombia, por la misma topografía, bendiciéndonos un poco de las condiciones montañosas, pues se ha convertido en una gran despensa de alimentos que nos ha servido como fuente de productos para la exportación de productos a nivel internacional, sobre todo agrícolas y pecuarios. Luego tenemos nosotros una infraestructura portuaria muy robusta que desde el año 91, a través de un modelo de inversiones mixtas entre el gobierno, el sector privado y inversionistas internacionales, pues nos han llevado a tener una modernización de 10 puertos, de ellos 8 ubicados sobre la costa atlántica y 2 sobre la costa pacífica, que nos acerca hacia los diferentes mercados de una forma más autónoma, y entendiendo que gran parte del interés que se suscita en un futuro no muy lejano nos tiene que acercar hacia Asia y hacia otros países de Centro y Sudamérica, porque siempre habíamos tenido como la visión de Estados Unidos, Europa, y Estados Unidos entrando por la costa atlántica. En la actualidad, nosotros tenemos un plan que es un plan maestro ferroviario, de hecho ya está amparado por una normatividad nacional. Desde el mes de noviembre tiene el aval del gobierno nacional con una proyección de recursos asignados por el Plan Nacional de Desarrollo, en donde se permiten recuperar o se pretende recuperar aproximadamente otros 1.000 kilómetros de líneas ferroviarias más en Colombia, utilizando también una fuente muy importante de transporte de carga, que es el transporte fluvial a través del río Magdalena, y haciendo algunos modelos logísticos de transporte de carga mixtos entre carretera, ferroviario y fluvial, de manera que podamos tener más acceso a la costa atlántica. Pero volviendo aquí al tema de Cúcuta, norte de Santander, nosotros tenemos una particularidad, y la particularidad que tiene Cúcuta es que históricamente sus decisiones, su política interna, siempre ha girado en torno al comportamiento de la economía venezolana y las decisiones que se toman en Venezuela, al comportamiento de la economía colombiana y las decisiones que se toman en Colombia, y a la funcionalidad que esas dos políticas tienen incidencia justamente en la región. Entonces es una población que históricamente se ha adaptado a las diferentes circunstancias que demarcan la frontera. Entonces eso nos dio motivo, suficiente información para hacer un estudio desde la Universidad Francisco de Paula Santander, a través del grupo de investigación del Programa de Comercio Internacional. Esa investigación
justamente enfocada hacia esta relación binacional y cómo eso afecta todo el modelo logístico internacional, por lo mismo que he comentado, porque Cúcuta era la frontera dinámica, era el puerto terrestre, era la salida más cercana que teníamos hacia el Atlántico a través de Maracaibo, y porque ha sido la puerta por donde ha ingresado mucha de la industria nacional. El café entró por Maracaibo y entró a Colombia por Cúcuta, la industria cervecera, la industria de los refrescos, la industria textilera, que ha sido muy fuerte en Colombia, han ingresado por acá, por esta frontera. Y gran parte de las familias europeas, las familias de etnia turca que se han radicado en Colombia ingresaron también por acá. Entonces, esa dinámica, por más de que existan modelos económicos que atenten contra el libre cambio, pues han generado un beneficio muy importante para nuestra región. Entonces, de esa investigación surgieron en este momento cuatro libros. Uno donde se analizó las relaciones netamente comerciales entre Colombia y Venezuela y cómo eso afectó toda la estructura empresarial de la región, incluso de los dos países. El análisis político desde los hitos o desde los puntos en donde han existido controversias entre los dos gobiernos, o mejor, entre los dos sistemas de gobierno. Yo creo que en Cúcuta lo hemos visto de una forma un poco más cercana, cómo esas decisiones han afectado las relaciones y todo lo que ha impactado en las relaciones binacionales. Desde el tema migratorio, entendiendo y haciendo el estudio completo de cómo ha sido ese comportamiento migratorio que ha afectado enormemente la demanda, no solamente de bienes de primera necesidad, sino de espacios laborales, de espacios de formación, de educación, de espacios habitacionales en Colombia, y cómo todo esto se enmarca dentro de una estructura que definitivamente tiene que ver con el desempeño logístico del departamento y del país. Entonces, en ese punto, los documentos, los libros que hemos escrito, que han surgido como documentos de consulta para muchas otras investigaciones, pues hace un relato de cómo desde unas decisiones políticas, o mejor, desde unas diferencias políticas se permean muchas de las consecuencias que en la actualidad estamos teniendo, no solamente en las relaciones binacionales, sino en la caracterización propia de la frontera. Ese es algo de lo que estamos nosotros analizando, y estamos ya desarrollando un quinto libro que va a ir enfocado exclusivamente a las relaciones logísticas binacionales. Relaciones que tienen que ver directamente con los pasos de frontera, los puntos de aduanas que hay entre los dos países. Nosotros tenemos 3 puntos hay 2.400 kilómetros de frontera, pero pasos aduanales o aduaneros hay 3. Y esos 3 han funcionado de forma diferente. Por ejemplo, mientras que en Cúcuta, que es uno de los pasos de frontera, por decisiones del gobierno venezolano, se cierran los puentes, obligando a que las personas continúen su tránsito a través de pasos ilegales, que denominamos nosotros en la frontera trochas, pues en otros puntos, como en La Guajira, hay un libre tránsito de personas, y en Arauca, que es en la parte sur de la frontera, pues hay un tránsito completamente incontrolado. Y ustedes, yo creo que han escuchado las últimas noticias de los combates que han surgido en Venezuela justamente en esa zona, que de hecho antier, tuvieron como consecuencia la baja de 2 ex líderes guerrilleros colombianos del territorio venezolano. Entonces son tres puntos que se manejan de forma muy diferente, que a pesar de que tienen la misma connotación de ese punto de frontera, tienen unas características distintas. Nelson. Sí. Buenas tardes, Iván Juárez lo saluda. Hay algo que Iván, buenas tardes. Que no me cierra bien, ¿no? El tema es este. Se recuperaron 2.700 kilómetros de vía y hay 1.000 kilómetros más a recuperar. ¿Quién lo paga eso? Sí.
Colombia tiene una figura de inversión no solamente en la infraestructura ferroviaria, sino en todo lo que es infraestructura portuaria, logística y vial. La figura es a través de concesiones. Las concesiones participa un porcentaje de dinero público del Estado a través del Plan Nacional de Desarrollo y otra parte viene con inversión extranjera. Normalmente esas inversiones extranjeras se crean a través de consorcios con capitales que provienen normalmente de Europa y Asia y concesiones de recursos de empresas colombianas. Pero la inversión en este tipo de concesiones, que se denominan concesiones de cuarta generación por el grado de blindaje que se le pretende dar y el grado de compromiso y cumplimiento en la ejecución de las obras, vienen con capitales mixtos, vienen con una inversión mixta. El Estado también destina unos recursos para ello. Hay vías ferroviarias que son completamente privadas, sobre todo las que están ubicadas en la costa norte. Son las vías que se construyen para poder transportar el carbón térmico que se extrae de La Guajira hacia las zonas portuarias en donde se embarcan a granel este carbón para exportación. Estas son rutas que son aparentemente cortas, rutas entre 100 y 150 kilómetros, pero que son completamente privadas. Ya las rutas largas, las rutas que atraviesan el país, que sacan las mercancías del interior de Colombia a sus puertos, son rutas que se han modernizado, ampliado por concesiones. Nosotros, de hecho, teníamos una ruta que venía desde Maracaibo, y la idea era unir el centro de Colombia por Cúcuta hacia Maracaibo, pero esa ruta desafortunadamente se deterioró y se perdió. Y en condiciones actuales yo no creo que se recupere prontamente. Sí, realmente por eso no entendíamos, usted hablaba de un fondo de inversiones y bueno, 2.700 más 1.000 son 3.700 kilómetros para de Colombia. Mantenimiento de vía. Mantenimiento de vía y de recuperación, que realmente son unos cuantos kilómetros para el país, ¿no es cierto? Y bueno, nosotros tenemos ese pequeño problema, que no tenemos vías, y cuando usted habla de 2.700, de 1.000, y que alguien venga a invertir, realmente nos llamaba la atención. ¿Y usted tiene idea cuánto es el costo de kilómetro de vía? Iván, depende. Como les mencioné, la topografía en Colombia es una topografía dispar, es una topografía muy compleja, porque las tres cordilleras con unas características y condiciones montañosas muy elevadas, por encima de los 4.000, 5.000 metros, hace que se vuelva complejo el análisis de costos. Ahora, hay que tener en cuenta que nosotros también tenemos una falla geológica, la de San Andrés, claro, que gran parte del territorio nacional, y que implica que los esfuerzos en ingeniería e infraestructura sean un poco más complejos. Entonces, decir que en promedio tiene un valor es muy difícil y arriesgado en Colombia por la condición actual. Lo que comenté, por ejemplo, ahora, la ruta que tenemos nosotros, que está entre la cordillera oriental y la cordillera central, la que denominamos del sistema ferroviario central, que acerca el centro del país con la costa atlántica, es una zona que es valle en gran parte del recorrido. Se torna un poco fácil, pero si vamos a unir los departamentos, ahí vamos a encontrar la dificultad de tener que atravesar la montaña para poder generar estos espacios. Sí, es difícil. Es complejo. Sí, el tema necesitas más locomotoras, otro tipo de vía. Sí, es dificilísimo. Pero bueno, lo importante es que se trabaja en pos del crecimiento de Colombia, ¿no? Sí, es una de las salidas que tenemos ahorita, digamos, a la cual el gobierno nacional le ha destinado mucho interés, especialmente porque tenemos un reto de construir en Colombia más de 3.500 kilómetros de doble calzada. De esos 3.500 kilómetros, más de 2.000 ya están ahorita funcionando, y más de 1.500 o aproximadamente 1.500
son los que tienen proyectados para terminarse hacia el 2025. Estas dobles calzadas pues permiten que el movimiento de mercancía o de carga a través de vías de carreteras pues sea más fluida. Pero en condiciones actuales, por ejemplo, para hacia la zona donde están construyendo estas dobles calzadas, que normalmente es la cordillera oriental, que es la más larga que tenemos en Colombia, encontramos todavía vías muy angostas en donde tienen que compartirse el espacio entre el tractocamión, un vehículo de 35 toneladas, con un automóvil familiar. Las velocidades en promedio están entre 40 y 50 kilómetros por hora. Es muy complejo y las distancias se hacen muy largas. Tenemos un país maravilloso. Entonces, ese es un reto que tenemos ahorita, que estamos desarrollando, y ya con la aprobación del Plan Maestro Ferroviario esperamos que gran parte de la carga se traslade hacia este hacia este medio y libere un poco las vías en Colombia. Nelson, ¿y qué cantidad de toneladas se mueven por año en tren en Colombia? ¿Qué porcentaje aproximadamente del total? Mire, nosotros en total en transporte terrestre estamos alrededor de las 500.000 millones de toneladas. De esas aproximadamente el 75% es por transporte terrestre. Entonces, estamos hablando de los 300 y pico, pero ese transporte terrestre es combinado entre transporte terrestre ferroviario y transporte terrestre por carretera. Ahora, tengamos en cuenta que hay partes del transporte terrestre ferroviario que se hace bimodal, es decir, son tramos que van una parte terrestre por carretera a otra parte ferroviaria. Los únicos que tienen completo desde el punto de producción hasta los puertos de transporte de carga ferroviaria es el carbón. Ellos sí, por la característica del producto, al ser granel, por un tema de política ambiental, entre menos manipulo y menor contaminación, sí han desarrollado unos modelos interesantes desde los puntos de producción hasta los puertos. Incluso en los mismos puertos tienen un sistema de control de contaminación ambiental. Pero en Colombia el transporte terrestre está aproximadamente en el 75% de la totalidad de la mercancía que se transporta en Colombia. Ahora tenemos nosotros el aeropuerto con mayor volumen de carga en Latinoamérica, que es el aeropuerto El Dorado en Bogotá. Es el aeropuerto que recibe la mayor cantidad de carga proveniente de Europa y Asia y la redistribuye a nivel nacional y hacia otros países en Sudamérica, y también consolida carga en el aeropuerto. Eso implica que hay una mayor demanda de transporte terrestre para poder consolidar allí. Sí, realmente cuántas cosas nos hacen falta, ¿no? Sí, falta mucho. Perdón, Nelson, lo digo por nosotros. Vale, no, pero es que es cierto, mire, yo les quería comentar lo siguiente. Nosotros teníamos una situación muy compleja, estoy hablando del siglo pasado, estoy hablando de finales de los 90. Bueno, primero ustedes recordarán que nosotros tuvimos un tema muy traumático con el narcotráfico, y después viene un resurgir de unas guerrillas que volvieron imposible el tránsito en Colombia por vías ferroviarias y por vías terrestres. Ellos atentaban contra las líneas, contra los rieles, trancando toda una línea completa de carga, y paralizaban vías completas, quemaban incluso tractocamiones para generar esa zozobra, ese temor de transportar mercancía en Colombia. Nosotros tuvimos durante algún tiempo la oportunidad, o mejor, como única oportunidad para transportar carga en Colombia a través de vía aérea. Pero eso eleva los costos y hay mercancía que definitivamente no se puede transportar vía aérea. Después en este siglo, nosotros iniciamos con un modelo de gobierno que fue muy fuerte, un gobierno que fue muy exigente en tratar de recuperar nuevamente las rutas de transporte vial en Colombia, bajo una política de gobierno que llamaba política de seguridad democrática, y eso recuperó la confianza nuevamente en Colombia para poder transportar mercancía por vía terrestre. Esto ha hecho que se hayan desarrollado unas estrategias de inversión muy interesantes, por además el volumen de carga que maneja Colombia, y es lo que ha traído gran parte de la inversión extranjera hacia la recuperación de estas vías.
pero es parte de un proceso que lo estamos nosotros viviendo en este momento. Ojalá que lo sigamos manteniendo durante mucho tiempo, ¿no? Ese interés por la inversión en Colombia. Sí, realmente cuánto diríamos para copiar y para hacer en Argentina. Realmente nosotros tenemos algunos problemas de aduana, problemas que tienen que ver con la tecnología, con un montón de cosas, porque por ahí un contenedor tarda 7-8 días para moverlo arriba al barco. O sea, desde la pilastra que está al costado del muelle tarda 7 días. Cuando en Uruguay y en Chile horas. Entonces creo que hay muchas cosas para cambiar, para copiar o para sumar a nivel Sudamérica. Igual. Sí, sí, habría que tener en cuenta que las características de Chile es un país que es angosto y largo, y el desarrollo portuario en Chile está a lo largo del país. Luego, poder acceder a un puerto es mucho más fácil que un país como Argentina, que es más ancho, más robusto. Claro. Y Uruguay es un país pequeño también, que es fácil también de transportar mercancía. Nosotros en Colombia, una mercancía que ingresa por Ipiales, la frontera con Ecuador, y que pretenda salir por Cúcuta, que es frontera con Venezuela, o que quiera llegar a la costa atlántica colombiana, el promedio de tiempo de tránsito es de entre 3 a 5 días en tránsito. Ahora, ya los tiempos dentro de las sociedades portuarias para exportación están de 2 a 3 días despachando mercancía. Es decir, que yo puedo tener mercancía a boca de barco, es decir, en términos internacionales fácil. Para embarcar en 2 o 3 días está la mercancía marítima. Y sí, aéreo de 1 día, máximo 2 días, para cargue y despacho de mercancía. Nelson, lamentablemente se nos terminó el tiempo de este bloque. Creo que fue más que interesante lo que nos aportó, y seguramente en el 2022, si usted nos permite, volveríamos a tener otra charla para que nos siga contando cómo es Colombia, y poder de esa manera integrarnos en sí a lo que es Sudamérica y esas formas de transporte y de logística tan diferentes a nuestro país. Vale, muchísimas gracias por la invitación. Muy agradecido porque nos abren el espacio para hablar un poquito más de nuestro país, y conocemos la importancia de su programa en temas logísticos, sobre todo en el tema ferroviario. Y reitero mi abrazo fraternal a todos ustedes y a todos quienes nos están oyendo en la noche de hoy. Nelson, antes de que... 2 segundos. Tengo una pregunta. Me vino de un periodista conocido, amigo de acá de la casa. Dice, ¿cómo es la relación entre el gremio ferroviario y el gremio camionero? Entre ellos. Vale. Nosotros tenemos una agencia nacional ferroviaria, una agencia que está regulada por el gobierno nacional. Esa agencia, a pesar de que los operadores son privados, tienen una característica regulatoria del Estado, todavía no se puede considerar que el transporte ferroviario sea competencia para el transporte terrestre. Luego hay una complementación entre los dos modos o medios de transporte. Sabemos nosotros, por ejemplo, el volumen de carga de un tren puede equivaler a la necesidad entre 7, 8, 9 tractocamiones. Luego, en las sociedades portuarias, el volumen de carga que garantiza la operación para los transportistas terrestres por carretera es amplia. Entonces hay una complementariedad. Bueno, muchísimas gracias, Nelson. Vale, perfecto. Muchas gracias a ustedes, un abrazo fuerte.